Eh, Listo, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos empezando en honor a todos los que estén aquí puntuales por respeto a sus agendas. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar titulado Liderazgos Femeninos en el Gobierno Corporativo y la Era Digital, webinar organizado por Convin. Voy a empezar por presentarme. Estoy muy honrado de estar aquí con esta gran alineación de extraordinarias mujeres aquí presentes. Yo soy Sergio Sili, soy director para América Latina en Convin. Convin, de manera muy resumida, es una firma de tecnología líder en digitalización de juntas directivas, directorios y estrategias de sostenibilidad de todo tipo de organizaciones, vamos, a nivel global. Y hoy estamos reunidos, pues no para hablar ni de Convin ni de mí, lo cual me emociona mucho, sino para conversar sobre un tema clave en el desarrollo empresarial y social de América Latina: el papel del liderazgo femenino en la transformación digital y en el fortalecimiento del gobierno corporativo de América Latina, ¿no? Ahora, vamos a ir nombrando algunas estadísticas a lo largo de este webinar, ¿no? Pero antes me gustaría partir de una muy importante, ¿no? Que según una encuesta realizada por Ipsos Internacional en 30 países, el 35% de los encuestados piensan que la igualdad de género por parte del gobierno y las empresas han sido positivos para mejorar la sociedad. Esta es una percepción que refuerza la necesidad de continuar impulsando esta equidad de género y los espacios de decisión y de reconocer el valor que aportan las mujeres al mundo corporativo. Yo estoy aquí con una gran alineación de mujeres y voy a presentarlas ahora mismo. Me emociona mucho, me pone un poquito nervioso también estar con pura crack aquí. Empiezo con María Eugenia. María Eugenia Rey Rengifo. Ella es administradora de empresas y tiene varias especializaciones en alta gerencia, en gobierno corporativo, mercadeo, comercio internacional, seguridad y defensa nacional, derechos humanos y comunicaciones de distintas universidades reconocidas internacionalmente como Harvard, Georgetown, Alfonso X el Sabio, y también universidades muy reconocidas en Colombia como INALDE, UIS, Escuela Superior de Guerra y el CESA. Ella tiene experiencia laboral en áreas de dirección general, comercial, de comunicaciones, de dirección estratégica y en juntas directivas. Al día de hoy, María Eugenia es presidente de Grupo Evolución, presidente de las cámaras de comercio británica, francesa y argentina, presidente de ICA para América Latina y es vicepresidenta ejecutiva de la organización Aviatur. Tiene distintas condecoraciones y ha sido merecedora de varios premios como la Gran Cruz Orden al Mérito de la Comunicación Social Interamericana Antonio Nariño y la Gran Cruz Extraordinaria Pedro Nel Ospina Vázquez. Bienvenida, María Eugenia. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y, igualmente, muchas gracias. Gracias por esta invitación tan interesante. Gracias, María Eugenia. Continuamos ahora con María Alejandra Gutiérrez Duque. María Alejandra es CEO de iDirectores, una startup que a partir de un modelo colaborativo de miembros de boards construye soluciones de actualización, conexión y conocimiento para juntas directivas, consejos y directorios en toda América Latina. Ella es una economista convencida de la importancia de contar con estrategias de sostenibilidad, de conocer y gestionar riesgos emergentes y de implementar gobierno corporativo en las organizaciones empresariales para que puedan ser sostenibles y lograr un verdadero propósito: generar impacto significativo y positivo en la región. Bienvenida, María Alejandra. A ti, Sergio, muchas gracias a ti y a Convin por esta invitación. Un honor y un gusto estar con Carmen y con María Eugenia en esta conversación tan interesante y tan motivadora con temas de alto impacto, los boards, las mujeres y el tema de innovación. Buenísimo. Gracias a ti, María Alejandra. Y Carmen, ahora vamos a presentar a Carmen. Carmen ha tenido una trayectoria de vicepresidenta de Administración y Finanzas en Corporativo PMP Holding por más de 13 años y anteriormente fue vicepresidente de Administración y Finanzas Corporativas en Islander. Además, posee 14 años de experiencia vinculada a directorios como en Grupo Silvestre y Montana. También es directora de independencia dentro de organizaciones como Concisa, La Riviera, El Diamante y Caja Metropolitana de Lima, así como consejera independiente del directorio del Grupo Paz en Bolivia. También es directora y miembro del comité ejecutivo de OWIT Perú y de Women Corporate Directors Perú. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, es un honor estar al lado de tremendas mujeres como María Eugenia y María Alejandra. Gracias por la invitación y un verdadero gusto compartir con todos ustedes.
Gracias a ti, Carmen. Y listo, ahora vamos a empezar lo más bonito de todo esto que traemos. Vamos a detonar la conversación con algunos datos muy interesantes. Quisiera instar a toda la audiencia aquí presente que aprovechemos el hecho de que es un petit comité y que podemos hacer preguntas muy cercanas a nuestras presentes panelistas, ¿no? Vamos a empezar hablando un poco acerca del liderazgo femenino en el gobierno corporativo y me gustaría detonar la conversación con un estudio, ¿no? Con unos datos que nos pueden dar un poquito de contexto de dónde estamos parados hoy en día en América Latina. Y es que según un estudio de International Finance Corporation, se analizaron a 734 compañías en América Latina listadas en los 10 mercados bursátiles más importantes de la TAM y se revelaron algunos aspectos muy relevantes, ¿no? Primero que nada es que en América Latina, del total de asientos de juntas directivas, solamente el 16% de los asientos, 16% son ocupados por mujeres, ¿no? Y pasando un poco a datos más específicos de las nacionalidades de nuestras panelistas, en el caso de Colombia, digamos que es la nación que lidera este ranking con un 20% de los asientos en juntas directivas y en el caso de Perú, un poquito por debajo del promedio con un 15%. Digamos que dependiendo de otros países podemos ver distintas realidades, pero bueno, este es un punto con el cual me gustaría empezar a detonar esta conversación muy rica y me gustaría hacer la primera pregunta de este panel a María Eugenia. Y aquí una primera pregunta, María Eugenia, para ti es, ¿cuándo fue la primera vez que participaste en una junta directiva? Y me gustaría también aprovechar que nos vas a contar una historia, que me pudieras platicar un poquito, tomando en cuenta del progreso que se ha tenido en materia de inclusión, si sientes que ha habido un verdadero cambio en la inclusión del liderazgo femenino con el paso del tiempo y qué impactos hemos podido ver desde que tú tuviste tu primera experiencia en una junta directiva al día de hoy. Bueno, pues de verdad que un gusto grandísimo estar con ustedes, estar con todos las oyentes de esta conversación y bueno, y agradecer esta invitación. Pues efectivamente yo llevo en juntas directivas alrededor de 30 años. Es un montón, es un montón. Y los cambios que he visto de verdad son inmensos. Empecé como en el 95, 1995, pues, y ya, sí, alrededor de 20 años. Y fue muy curioso porque entré a las juntas donde no había sino señores. No era normal que estuviera una mujer en una junta directiva. Luego tuve una cantidad de experiencias que seguramente ustedes también han vivido, como que a veces me ponían atención y a veces no. Y entonces yo siempre digo que en ese tipo de juntas hay que hablar más durito como mujer, y no digo con mayor tono de voz, sino tener mayor conocimiento para que de verdad lo tengan a uno en cuenta. Me pasó una vez en una junta que era donde era la única mujer y dije alguna opinión sobre lo que se estaba discutiendo y no fue tenida en cuenta y 2 segundos después uno de los caballeros que participaba la dijo también y en el acta quedó solamente que él lo había dicho. Naturalmente hice corregir el acta y decir pues que uno está, pero de todas maneras digamos que con cariñito, como somos en general las mujeres que sabemos manejar esto con mucha diplomacia, pues realmente ha venido creciendo y hoy en día pues estoy en alguna junta donde estoy como única mujer, pero ya ese tipo de cosas no se viven. Y es que adicionalmente a la parte segunda que tú me preguntaste, eh, veo varias cosas, cambios muchísimos. Cuando yo empecé en juntas directivas hace tiempo, donde se reunía un grupo de personas a tomar un vinito, un y a comentar su vida, pero no eran vistas con tanta seriedad. Desde que se le puso esta seriedad a todo el tema de gobierno corporativo en el mundo entero, no solamente aquí, sino en todas partes, donde efectivamente miembros de junta tienen un encargo fiduciario donde responden con su patrimonio de una forma independiente por lo que pasa en esa junta, pero adicionalmente con su patrimonio y inclusive tiene repercusiones legales y penales. Entonces el tema cambió sustancialmente y realmente se volvieron unos grupos de trabajo muy interesantes. Hoy en día vemos que en cada junta ya se tienen
los temas de recibir la información. Los miembros de junta llegan a las juntas habiendo estudiado la información, donde se procura realmente haberla estudiado, llegar con preguntas concretas de lo que alguna duda tienen de la información que se envió, y donde adicionalmente ahora, y esto desde hace un par de añitos, poquitos, se mira realmente hacia adelante, ya no tanto hacia atrás, porque ya eso es un pasado de la empresa, sino hacia adelante para ver cómo vamos a seguir. Y donde además realmente se construye una estrategia para el crecimiento y la seguridad de la empresa. Entonces, todo este tipo de cosas han sido muy importantes. Y otro de los impactos que además he visto es la inclusión de las mujeres. Naturalmente, cada vez más vemos mujeres en las juntas directivas, pero es una tarea de titanes, porque realmente toda la vida fueron de los caballeros, y el que entraran las mujeres pues no era fácil, y no sigue siendo fácil, a pesar de que vamos creciendo, a pesar de que hay varios grupos de mujeres y hombres trabajando en el tema, porque yo sí pienso que la inclusión de género y de otras modalidades es también una cuestión de los señores, ya que ellos son los que han estado tradicionalmente en las juntas, y entonces necesitamos también que ellos den el espacio para nosotras. Pero lo mejor de todo es que realmente es una decisión financiera, donde efectivamente se ve que en juntas donde hay esta diversidad de género y la inclusión de diferentes formas, no solamente de género, sino también adulto, mayor, joven, tecnología, distintas capacidades, vemos que efectivamente el retorno de la inversión de cada una de las empresas se incrementa sustancialmente. Entonces, cuando vemos que no es un tema solo de equidad de género y de que las mujeres estamos detrás de poder participar, nos damos cuenta efectivamente que hay un retorno de inversión por una circunstancia muy fácil, y es que si bien tenemos las mismas capacidades, hombres y mujeres, de aprender, de saber de un tema, de poder opinar, somos diferentes, tenemos sensibilidades distintas. Y esta combinación hombre-mujer en una junta directiva hace naturalmente que las decisiones que se tomen en la junta sean mucho más dirigidas a la productividad, al retorno de la inversión, y se compagina, se comparte estas dos visiones, de forma que las decisiones naturalmente son mucho mejores. Entonces yo digo que venimos trabajando mucho en eso, que nos falta todavía muchísimo en todos nuestros países, que le estamos dando muy duro para poder que se logre, pero no es fácil en este momento, ni en ningún momento lo ha sido, pero sin embargo, pues aquí somos perseverantes y seguimos trabajando en el tema. Eso sería como en general. ¿No? Gracias, Mario Eugenia. Y claro que lo que comentas, digo, desde un punto de vista lógico es evidente, ¿no? No solamente es una cuestión de inclusión de hombre-mujer, sino lo acabas de decir, joven, adulto mayor, background tecnológico, background financiero, background de talento humano, etcétera. Es esa capacidad que te permite ver las cosas desde distintas perspectivas, lo que te permite también anticipar distintos riesgos. Es buenísima aportación, Mario Eugenia. Muchas gracias. Voy con Carmen ahora. Mismitas preguntas para ti, Carmen, que para Eugenia. Si nos cuentas un poquito de la primera vez, de cuándo fue la primera vez que participaste en un directorio, y también cuéntame un poquito de este progreso que se ha habido desde la primera vez que participaste al momento, ¿no? Y qué impacto has visto tú a través de este progreso que se ha venido dando. Ok. Yo tengo dos hitos en directorios, ¿no? El primero fue como miembro eh, vinculado, porque trabajaba en Lender, Perú, que era una empresa que tenía operaciones en todo Sudamérica y Centroamérica. Y yo me hacía cargo del back office, y había un par de empresas fuera del back office, pero había que gestionarlas. Entonces me nombraron directora de las dos empresas. Entonces ese fue mi primer contacto en el 2007, hace un montón de años, con los directorios de las empresas, ¿no? Que era una forma de control de la matriz. Fue ahí realmente donde decidí que eso era lo que quería hacer cuando yo dejara la vida ejecutiva. O sea, ahí se me sembró la semilla de lo que iba a hacer en el futuro.
Y el segundo hito fue cuando, en el 2017, cuando me invitaron a mi primer directorio. Yo todavía seguía en mi vida ejecutiva, solo que eh, estaba en un curso, en un programa para juntas directivas, y simplemente me invitaron, me llamaron. Era una empresa que había sido primero mi cliente en un banco en mi chiquititud, y después había sido mi competidor justo con mi lender, y me invitaron. Y las razones fueron muy simples. El presidente del directorio, que había sido mi cliente, dijo que eran dos. Primero, conocía el sector, y segundo, era mujer. O sea, así de simple. Era mujer y querían incluir una mujer en su directorio. Y así fue mi primer directorio. Tuve que pedir un waiver en la compañía donde trabajaba, y mi justificación fue que como en mi línea de sucesión, cuando yo saliera, iba a pasar a ser directora ejecutiva, pues tenía que irme preparando, no solamente estudiando, sino también pues practicando. Y así fue mi primer directorio. Entonces, eso fue, ya llevo muchísimos años, tanto vinculada como independiente en directorios. Es algo que me apasiona. eh, Creo que y me apasiona porque uno tiene desde sentado en los directorios la capacidad de influir en las empresas en otro nivel, de guiar a las empresas. Yo creo que más que sentarte, como lo que decía María Eugenia, ¿no? Lo que el concepto antiguo de los directores es: me siento es participo a ayudarte a pensar, participo en preguntarte, participo en cuestionarte, pero no cuestionarte por cuestionarte, sino cuestionarte para ayudarte a pensar, ¿no? Yo creo que esa es la misión de los directores, con tu propia experiencia, con tu propio conocimiento, con tus propios estudios. Eh, ¿Qué ha cambiado? En realidad yo me imagino que María Eugenia, con mucha más trayectoria que yo, y no por edad, sino por la trayectoria, No. obviamente, María Eugenia ha visto mayores cambios, pero yo comencé en el 2017 como directora independiente, y no he sentido tantos cambios. Mira, yo tengo la estadística en el 2017 en la bolsa, tú lo has dicho, ¿no? En el 2024 o en el 2023 creo que es la estadística del 15% de mesas de directorio en la Bolsa de Valores de Lima están ocupados por lo menos una mujer. En el 2017, cuando yo comencé, era el 9%. Así que si lo ves en números, son 6 puntos. O sea, no hemos avanzado mucho. En realidad, no se ha avanzado mucho. Yo soy directora en empresas familiares, básicamente, y del sector financiero. Eh, no estoy en directorios en la Bolsa de Valores de Lima. Y es un mundo chiquito. Es muy difícil para las mujeres ingresar a directorios. Todavía sigue siendo un mundo cerrado en directorios, y es difícil jalar a mujeres. Yo pertenezco a organizaciones en las cuales promovemos a, a mujeres en directorios. Pero es difícil cuando tú dices: oye, ¿por qué no invitas a tal persona a ser directora? Dice: pero si no tiene experiencia. Claro, es que nunca va a tener experiencia si no se sienta en una mesa, ¿no? Eh, o al revés, o sea, dicen: oye, sí, es directora, pero no tiene experiencia en tal cosa. Oye, pues, caramba, si hizo tal cosa, si tiene experiencia en el sector 1, en el sector 2 o en el sector 3, no tiene la capacidad de en 3 o 4 meses tener experiencia en el sector 4. Mira, yo participo en 5 mesas de directorio. Las 5 son de sectores totalmente diferentes, desde el sector financiero hasta el sector construcción. Ya no me ha costado nada, y tiene una gran ventaja: tú puedes aplicar un el aprendizaje y la forma de gestionar un negocio en un sector determinado en otro sector. Y lo que se hace en un país se aplica en otro país. Entonces, esas mentalidades diversas, hablando de innovación, te generan esa fuente de innovación que necesitan las empresas, esa disrupción en los negocios.
Y eso es lo que generan las mujeres, esa disrupción. ¿Por qué? Porque por naturaleza, porque somos así, eh, somos preguntonas, no nos callamos la boca, somos cuestionadoras y leemos todo lo que nos cae encima de la mano, encima del escritorio. Entonces, y debemos mantener eso. O sea, lo que decía María Eugenia, hace años, las mujeres nos sentábamos y claro, de los 5 directorios que tengo, en 3 soy la única mujer. No es fácil en una mesa de 9 directores ser la única mujer y levantar la mano y cuestionar y por qué, y cuestionar lo que el otro está diciendo. Eh, Hace años me imagino que era mucho más difícil, María Eugenia. Mm. Hoy eso ha cambiado, pero debemos mantener esa esencia en nosotras porque eso nos hace la ventaja competitiva en nuestro género. Y el otro, hablando de la gobernanza, es que las mujeres somos mucho más firmes en nuestras creencias, porque mantenemos en nuestros genes el sentido de la crianza, porque somos, ¿no? O sea, aceptamos el milagro, caramba, damos el milagro de vida. Por lo tanto, tenemos ese sentido de trascendencia. Entonces, la gobernanza corporativa se nos es más natural y porque nos ha costado mucho más llegar a donde estamos que a otros y hemos tenido que luchar mucho más que nuestros pares, defendemos mucho más lo que creemos. Yo creo que eso es lo que ha cambiado con una mujer sentada en el directorio. Tú vas a ver que de ese 15% de mujeres en los directorios, el 90% de ellas está en un comité de auditoría, en un comité de riesgos o en el comité de ética. Sean especialistas en tecnología, sean especialistas en finanzas, sean especialistas en marketing. Entonces, ese es el gran aporte que tiene. Carmen, muchas gracias. La verdad es que qué respuesta tan profunda. Vamos, todavía sigo pensando un poquito en esto que mencionabas de relacionar este tema del milagro de la vida con esta vocación al gobierno corporativo. Muchas gracias, Carmen. Creo que es una perspectiva que al menos no me había tocado verlo de esa forma y te lo agradecemos mucho por abrirnos los ojos de esa forma. Y paso, por último, María Alejandra, para esta sección. Eh, Primero quiero decir, María Alejandra, y reconocerte públicamente que la red que tú has venido creando con hay directoras a nivel América Latina es algo muy admirable, muy especial. Me ha tocado participar en un evento, espero poder seguir participando a futuro en más eventos y es único, realmente es único. Y yo te quería preguntar en base a tu experiencia y la de cientos de directoras que forman parte de tu red, ¿cuáles son las barreras más comunes que al día de hoy enfrentan las mujeres cuando quieren pertenecer a una junta directiva en América Latina? Sergio, sí, yo también muy contenta de estar contigo acá y con María Eugenia y con Carmen, que hacen parte precisamente de directores con quienes venimos construyendo en todos estos temas de gobierno corporativo y de fortalecimiento de los boards y de los miembros de boards. En cuanto a tu pregunta de las barreras, yo creo que básicamente están divididas en dos frentes. Hay barreras por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Voy a dirigirme un poquito primero a la parte de la empresa. ¿Qué es lo que está pasando cuando se buscan miembros de boards? Que ahí hay unas barreras que hay que trabajar y que hay que superar. Lo primero es que las búsquedas se están enfocando mucho en un perfil, más allá de entender qué es lo que la junta necesita, qué es lo que el board necesita, cuáles son esos proyectos estratégicos, cuál es esa mirada de largo plazo, esa estrategia y realmente lo que quiere buscar, se están enfocando en necesitamos un perfil financiero. Y lo que necesitan de un miembro de board es que tenga esa integralidad y esos componentes que le permitan, como decía Carmen, entenderlo de tal manera que pueda tomar unas decisiones estratégicas y pueda dirigir esa empresa hacia donde quiere ir. Entonces, esa primera barrera en la búsqueda hacia un perfil más que hacia un entendimiento de lo que es el board y lo que necesita, sumándole que además ya en el board hay muchos miembros, ¿no? Entonces, cuando se busca
no se entiende primero, bueno, ya está el que sabe negociar, ya está el que sabe preguntar, ya está el que de pronto es experto en finanzas. ¿Qué es lo que esta mesa de trabajo, qué es lo que este cuerpo colegiado necesita? Entonces, esa primera barrera es como la que yo quisiera mencionar. La segunda es ese miedo que todavía existe en las empresas de América Latina, sobre todo las empresas familiares, a involucrar en sus directorios y en sus mesas y en su toma de decisiones a esas personas que pueden un poco cambiar ese statu quo, venir con ideas disruptivas, decirles denle la vuelta a esto, cambien esto, miren esto, y de pronto prefieren seguir en esas mesas de trabajo donde todos de pronto van hacia el sí, van hacia el vamos por el lado que venimos. Entonces, ese miedo creo que es otra barrera que hay que romper en las empresas en América Latina. Es muy fuerte y es muy marcada como esta tendencia y ahí hay que trabajar. Por el lado de los miembros de boards y de la oferta de directores, creo que también es muy importante ese trabajar en lo que quieren mostrar y en qué es ese perfil que tienen como miembro de board. Ya en este momento los directorios no están necesitando el economista, no están necesitando el experto en finanzas corporativas, o puede que lo estén necesitando, pero lo que más están buscando es esa persona que quiere llevar la empresa más allá. Ese perfil que de pronto también quiere estar actualizado todo el tiempo, que quiere estar aprendiendo, que quiere entender la tecnología, traerla a las mesas directivas y involucrarla en toda la toma de decisiones. Entonces, cada uno como miembro del board tiene una barrera en que todavía no identifica claramente qué es el valor que quiere traer a la mesa, con qué me voy a mostrar yo y cómo mi hoja de vida y cómo mi perfil lo refleja. Porque otro de los ejercicios que hacemos nosotros es validar esas hojas de vida como la de cualquier persona que está buscando posiciones. ¿Y qué es lo que encontramos? Que son todavía perfiles que están enfocados al mundo corporativo ejecutivo, hojas de vida que tienen una trayectoria desde hace muchísimos años, donde esas experiencias realmente no hablan de sus perfiles como miembros de boards. Entonces, que cada uno como interesado en un proceso, interesado en nuevos boards, identifique cuál es esa fortaleza, cuál es esa expertise, cuál es esa experiencia y cuál es ese valor y lo refleje en el momento de oportunidades, en el momento de aportar valor a un nuevo proceso de búsqueda de boards, es otro como de los elementos que puede ayudar a romper esas barreras que existen actualmente. Es increíble, pero por ejemplo, actualmente solamente de cada 10 posiciones, solamente una se busca a través de redes diferentes a las de los círculos de confianza, o sea que 9 todavía se siguen buscando entre los mismos miembros del directorio, si es un inversionista entre los mismos inversionistas. Entonces yo creo que en ese frente está la tercera barrera y es en el frente de cómo logramos que los mismos directorios amplíen esas redes de posiciones y traigan a la mesa todos estos directores que conocen y que saben que pueden tener esa experiencia, esa expertise y ese valor para sumar a las juntas directivas en las que pertenecen. Entonces creo que esa barrera de que no solamente sea los conocidos, los cercanos, los que lleguen a los directorios, sino que realmente los mismos directores amplíen las posibilidades y traigan nuevas visiones y nuevos miembros a la mesa, es otro de las barreras que existen y en las que los directores como tal pueden aportar y las redes también que se han creado de mujeres de Latinoamérica, de cada uno de los países, pueden seguir trabajando para aportar y apoyar. Gracias, María Alejandra. Y creo que eso también va muy de la mano con lo que mencionaba Carmen, donde es un mundo chiquito, ¿no? Digo, creo que Carmen hablaba puntualmente quizás del tema de empresas listadas, ¿no? De entrar un director en una empresa listada o quizás es en general, pero creo que esto que mencionas, estas barreras de cambio, también denotan que sigue siendo un mundo muy pequeño, ¿no? Y aprovechando, María Alejandra, que acabas de terminar de hacer tu intervención y que todavía tu garganta todavía no se enfría, ¿no? Me gustaría cederte la palabra, María Alejandra, para algo que me gustaría escuchar de las tres, pero me gustaría empezar contigo, María Alejandra, y es, si me podrías compartir, y eso también va después para María Eugenia y para Carmen, un desafío en específico que tú hayas tenido en tu trayectoria como líder, ¿no? Y cómo lograste superarlo, algo que para nuestra audiencia sea muy valioso escuchar de cómo lograste crecer personal o profesionalmente, María Alejandra. Vale, Sergio. Bueno, pues aquí quiero contarles una historia relacionada con mi vida personal, que creo que es uno de los frentes de liderazgo en los que más he aprendido
en los que he tenido que crecer, en los que he tenido que diariamente enfrentarme a retos, a problemas, a situaciones, a oportunidades, y es el ser mamá de Mariana y de Emiliano. Quiero contarles que exactamente 8 días antes del nacimiento de mi hija Mariana, que hoy tiene 3 años y medio, me dio COVID. Sí, esa enfermedad que todos queríamos que no tuvieran, que todos dijimos, ojalá a mí no me dé, a mí me dio 8 días antes de ese gran momento. Mucho susto, mucha ansiedad, mucha angustia, no saber qué hacer. Algo que ha llegado inesperadamente y que se materializaba en un riesgo que afectaba muchas cosas del futuro. ¿Qué hice en ese momento? Pararme frente a la situación, respirar, darme cuenta que ya había llegado, que no había mucho que yo pudiera hacer, que simplemente tenía que encontrar la forma de lograr lo único que tenía claro, que era que las dos, tanto mi chiquitica como yo, ya estuviéramos bien 8 días después cuando ella llegara al mundo y empezar a trabajar para lograr esos 8 días, sacar la fuerza que estaba en mi interior, prepararme psicológica y emocionalmente y físicamente para que ese objetivo que tenía al final se lograra. Y 8 días después nació Mariana. Nació en un momento y en un parto totalmente maravilloso, en medio de respiraciones, en una época en la que no podíamos respirar. Nació yo tenía tapabocas en una habitación con un solo doctor, una sola enfermera. Llegó ella a mostrarme que sí podía lograr cosas maravillosas, a pesar de que parecían las dificultades más grandes que nosotras y los problemas y los cambios, los riesgos materializados, todo parecía verse un poco menos como lo queríamos. Al final el resultado se había logrado. Entonces quise contarles esta experiencia porque para mí estamos en un mundo cambiante que nos pone cada día frente a nuevos retos, frente a nuevas oportunidades y frente a nuevas maneras de enfrentar a nivel político lo que está sucediendo, a nivel económico, a nivel de inteligencia artificial, que a veces no sabemos ni cómo abordar, pero que ya están aquí, que no podemos hacer nada más que de verdad hacer esa pausa en nuestras vidas agitadas, respirar, aunque a veces sentimos que no podemos respirar y decir, ok, ¿dónde está mi fuerza interior? ¿Dónde están mis fortalezas? ¿Dónde está mi expertise? ¿Dónde está mi poder femenino, masculino o ese poder que me va a diferenciar y que va a hacer que yo realmente logre esos resultados maravillosos que quiero en lo profesional, en lo personal o en cualquier ámbito que tengo propuesto en este momento? Entonces, realmente lo que quería era ilustrar eso, ilustrar esos entornos y esos ambientes como el mundo que vivimos en este momento y esas oportunidades que tenemos de encontrar las fuerzas y sacar ese poder para lograr resultados maravillosos, como en mi caso fue el nacimiento de mi chiquitina que ya hoy tiene, como les decía, 3 años y medio. Gracias, Qué María lindo. Alejandra. Y le cedo la palabra ahora a María Eugenia. Mismo caso, un desafío y cómo lograste superarlo en este camino de liderazgo. Listo, pues ante todo lo primero que quiero decir es que qué experiencia tan linda, María Alejandra, de verdad que es cuando uno además valora la vida y cuando además nos dimos cuenta en el mundo entero que a raíz de la pandemia que realmente hay cosas mucho más importantes de las que uno cree cada día, como es esa experiencia tan maravillosa que tú tuviste. Bueno, pues en el caso mío, yo empecé a trabajar muy joven. Mi chiquita estaba también de 1 año. Tuve la gran ventaja en ese momento de que mi mamá estaba viva y era época donde las señoras no salían a trabajar, de la educación de ella en ese momento no era así. Entonces, pues me ayudó muchísimo. Yo pienso que lo más importante para uno lograr llegar a las posiciones que quiera, porque cada uno tiene intenciones diferentes y los deseos de cada una de las personas son muy valiosos y no todos queremos lo mismo, pero en el caso mío, lo que estaba haciendo en ese momento que empecé a trabajar con Lufthansa,
fue que me fascinó el tema de la aviación, de saber todo lo que hay detrás de una movilización de un avión y de todo lo que hay detrás de un pasajero o de una carga o correo o lo que sea que se moviliza entre un país y otro. Y ese tema fue, yo creo que fundamental para lo que logré, porque me pareció tan maravilloso que dije, yo tengo que llegar a una gran posición en la empresa porque me fascina lo que hago. Y cuando digo esto de que me fascina lo que hago, es que yo sí estoy absolutamente convencida de que cuando uno hace lo que le gusta, lo hace bien y le va bien. Obviamente con sus condiciones adicionales, como es estudiar, como estar preparado, como sortear momentos duros y sortear momentos difíciles, pero hay también momentos muy agradables y de los cuales se siente uno muy contento. Por ende, pues eso es fundamental. Yo me propuse, recién empecé allí, llegar a ser, y lo logré gracias a Dios, llegué a ser gerente en Colombia y fue maravilloso. Después he tenido varios hitos que he tenido durante mi carrera profesional todos he estado convencida de que mientras uno se prepare y lo maneje despacito, con muy buena letra, y sí es cierto, pero con prudencia y pasito a pasito, uno puede lograr lo que quiera y estar en la posición que quiera. Entonces, el tema de trabajar en empresas principalmente masculinas, pues en el caso mío tengo que decir que nunca tuve esa discriminación, lo que sí entiendo que hay en muchas empresas, pero en el caso mío todos los señores con los que trabajé en los diferentes cargos han sido muy caballerosos, colaborativos, me enseñaron lo que yo no en un momento dado no sabía, y por eso les agradezco muchísimo a todos. Encontré en cambio, sí, además lo he oído de varias personas, varias amigas, que sí tuvieron inconveniente con las diferentes mujeres, seguramente porque con las diferentes mujeres con las que trabajaban, como las posiciones de liderazgo no son tan fáciles de conseguir, seguramente había unos celos ahí que siempre salían en algún momento dado, pero que también manejados con calmita y con digamos, con relaciones con las personas, pues se lograba conseguir. Y entonces, pues, ese fue mi punto. Al llegar a juntas directivas también vi lo que han dicho mis compañeras del panel, y es que efectivamente hay unos sesgos inconscientes que hacen que no sea fácil que las mujeres entremos a juntas directivas. Luego hay que de verdad trabajar las posiciones para poder lograrlas. Entonces, pues dependiendo de los metas que uno se ponga día a día, porque cada vez van cambiando, como es lo lógico a medida que se van creciendo en las posiciones, entonces hay que ver de verdad de una forma estratégica qué es lo que hay que saber, qué es lo que hay que estudiar, cómo debe estar uno preparado para poder lograrlo. Entonces, pues eso sería. Perfecto, María Eugenia, muchas gracias. Y por último, Carmen, ¿qué nos puedes compartir con respecto a esto? Un desafío que te hayas topado en tu camino en el liderazgo y cómo lograste sortearlo. El primero, bueno, yo soy ingeniero metalúrgico y siderúrgico de profesión. Aquí para cambiar de carrera y tuve que hacer una maestría y luego de ella entré a trabajar a bancos. Esa fue mi primer trabajo en- en la vida ejecutiva, digamos, ¿no? Entonces me costó muchísimo porque además los bancos son o eran en esa época terreno de hombres, minado, hombres por todos lados. Eh, Al año y medio de trabajar en el banco salí embarazada, pero salí embarazada sin querer, no es que no quisiera, yo siempre quise tener dos hijos, pero no en ese momento, o sea, estaba empezando mi carrera. Así que le digo a mi jefe, bueno, estoy embarazada. Me contestó, tú estás loca. O sea, ¿cómo se te ocurre salir embarazada en este momento? Bueno, pues le digo, ahí está, estoy embarazada. Cuando di a luz, fue el primero en visitarme. Fue el primero en visitarme. Y me dijo, oye, ¿y fue parto natural o cesárea? Escuchen la historia completa, ¿eh?
Le digo, fue parto natural. Ah, entonces puedes regresar a los 5 días. No le digo porque tengo mis días de vacaciones, tengo mis 3 meses, así que me voy a tomar 4 meses en criar a mi hijo. Es el último hijo que voy a tener, así que no voy a regresar a trabajar en 4 meses. Ok, bueno, pasó 15 días, me llamaba por teléfono, pasó un mes, me llamaba por teléfono. Al mes y una semana me llama por teléfono y me dice, ¿me puedo ir a tomar un café a tu casa? Sí, le digo, claro. Y me dice, tu jefe ha renunciado. Yo era la única mujer en todo el área de negocios del banco. Tu jefe ha renunciado y he decidido con el gerente general del banco que tú puedes ser la siguiente subgerente del área de negocios, pero la condición es que regreses en 15 días. Mi bebé tenía un mes y una semana y el condenado no quería acostumbrarse a dormir en las noches. Le dije, mi bebé no tiene ni mes y medio. Bueno, es tu decisión. Tienes 3 días para contestarme. Y dije, ¿qué? Esa noche hablé con mi esposo. Me quedaba claro que mi esposo en esa época tenía un puesto alto. No era precisamente alguien que iba a compartir con mucho entusiasmo las labores de cuidado del bebé. Yo tenía una persona que me ayudaba, pero no era fácil. Pero decidí regresar. Y la verdad es de que pasé un año en el que dormía 3 horas diarias, creo, porque la persona que cuidaba al bebé, yo decidí que en las noches no iba a cuidar al bebé porque era el único momento. Trabajaba cerca de 10, 12 horas diarias, eh, pero ese fue el inicio de mi carrera. Creo que las mujeres, por el hecho de ser madres, o sea, esa es la diferencia entre los hombres y las mujeres. No hay ninguna otra diferencia que el que nosotros damos vida. Entonces, fisiológicamente, tenemos una diferencia. O sea, no podemos evitarlo, o sea, no le podemos encargar a nuestra pareja que tenga el hijo por nosotras. Nosotras somos las que damos vida. Entonces, tenemos que saber que eso va a ser parte de lo nuestro, pero que no nos tiene por qué impedir seguir nuestra carrera. Se puede hacer. Claro, nos va a costar más, pero se puede hacer. O sea, yo lo hice y yo creo que se puede hacer en cualquier carrera, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Gracias, Carmen. Este, Qué, gracias por tu aportación, sin palabras realmente, ¿no? Y digo, en efecto, la maternidad y la paternidad se viven de maneras claramente muy distintas y sí, esto que mencionas, a ver, me ha tocado verlo no de una manera tan cercana, pero sí por mi esposa, ¿no? Yo soy padre de 3 hijos y también cuando no quiere dormir en las noches es duro, es pero duro. quiero aclarar una cosa, porque para no ser injusta con los hombres, o sea, la única diferencia es fisiológica, es física. Nosotros Sí, damos la vida. No es que el padre y la madre seamos diferentes, somos padre y madre, cada uno tiene un rol. Es que nosotros damos la vida. O sea, nosotras damos de lactar. No te puedo encargar a ti, mi pareja o al papá que dé de lactar por mí. O sea, o sea, mi bebé no quería que mi esposo lo cargara para darle la leche porque tampoco quería leche. Quería prenderse de mi teta. Entonces, ¿qué cosa podía? O sea, no hay forma de librarse de eso. no, no hay forma en lo más mínimo y la verdad es que la plática Y está muy tampoco buena. quieres. No, definitivamente no. La verdad es que la plática está muy buena, ¿no? Y vamos a avanzar a una siguiente etapa. Es más, teníamos toda una segunda parte pensada para hablar un poquito más de las mujeres dentro del ámbito digital, pero están saliendo algunas preguntas interesantes que preferiría darle prioridad a las preguntas que están saliendo en el chat, ¿no? Y después pasar al cierre, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño... por aquí un pequeño paréntesis para contestar algunas preguntas, ¿no? Por ahí nos pregunta
Cristina Norena, ¿qué recomendaciones nos dan para tener en cuenta en las entrevistas para directorios? No va dirigida a ninguna en particular. Si alguna quiere levantar la mano y decir, yo contesto esa pregunta, por favor. Repito, ¿qué recomendaciones nos dan para tener en cuenta en las entrevistas para directorios? Pues si quieren, bueno, Carmen, Dale, si María quieren Eugenia, empezar. no, dale, dale, dale tú. Bueno, gracias. Pues yo pienso que uno de los temas importantes es dar una imagen realmente transversal. Hoy en día, los directorios no siempre quieren conseguir personas que sepan del sector de la empresa que está en el momento, porque buscan precisamente los que no hay. Recuerdo que el presidente de una gran empresa de seguros en Colombia una vez me dijo, yo no quiero tener en mi junta una persona que sepa de seguros, porque para eso tengo toda la empresa que sabe de seguros. Yo necesito personas que tengan conocimiento en otras cosas y que me puedan complementar esas decisiones. Entonces yo pienso que lo importante es ser auténtico, la verdad, porque se presentan muchas necesidades durante una junta y durante todo un año de decisión de una estrategia y seguimiento. Otro de los puntos que me parece muy importante es que de verdad puedan identificar que uno está preocupado por la empresa, que si bien que sabe de la misma, que se ha informado, adicionalmente que puede aportar en varias cosas que hoy en día son importantes, como por ejemplo, el poder estar definitivamente activo en una crisis. Nosotros vivimos todos de crisis en crisis, que no la venta, que el COVID y no el COVID, etcétera. Todas las diferentes situaciones que se presentan en una junta y que uno pueda dar una imagen integral al grupo de directorio es importante. Y estar dispuesto a aportar. Y otra cosa es realmente, pienso que es importantísimo estar informado de lo que pasa en la ciudad, en el país y en el mundo. Yo tengo que saber que subió de presidente el presidente Trump, que está en Francia tal persona, que me pueden afectar sí o no a las actividades de la empresa, que tengo que saber los datos de tasa representativa, si me afectan o no, si hay importaciones o no, etcétera. Es decir, estar uno informado de lo que está pasando en el país, de lo que está pasando en el mundo. Eso es clave. Y para eso yo siempre recomiendo que la gente lea periódicos. Yo personalmente me leo 3 periódicos diarios y si por algún motivo no alcanzo a leerlos, no los voto hasta que no los haya leído. Y entonces, eso me parece clave, estar uno informado con las noticias y adicionalmente estar informado de lo que se viene discutiendo en una junta permanente. Entonces, al estar uno en una entrevista, sí es muy importante dar una imagen de conocer el entorno en el que estamos desenvolviéndonos, conocer qué está pasando, pero adicionalmente dar una imagen integral sin querer dar una imagen diferente a la que uno tiene, porque precisamente si lo están buscando es porque seguramente uno puede aportar de una forma positiva al desarrollo de la empresa. Gracias, María Eugenia, gracias por tu respuesta tan completa. No sé, Carmen, creo que tú también querías comentar algo de esta pregunta, algo que quieras añadir. Algo muy cortito. Eh, yo te recomendaría dar un paso atrás para llegar ahí y ver qué te falta. Muchas veces olvidamos que llegar a sentarte a una entrevista para un directorio requiere no solamente experiencia, requiere preparación y requiere las cualidades personales. Y en las cualidades personales se cultivan, ¿no? Y la preparación se adquiere. Y la preparación a veces no es solamente los famosos, pues, programas de directorios. Se requiere negociar, porque te vas a sentar en una mesa a negociar donde tienes 8 hombres y una mujer, con suerte de repente hay otra, pero no puedes hacer tu propio club. Entonces, tienes que negociar, tienes que conocer de la regulación del país donde estés, tienes que conocer de gobierno corporativo, cómo se implementa un gobierno corporativo,
tienes que conocer de muchas cosas. Entonces, la preparación es fundamental. Y las competencias es aprender, o sea, se practica, ¿no? Es saber escuchar. Lo primero es saber escuchar. Cuando alguien te entrevista, escucharlo, porque para contestar uno primero tienes que haberlo escuchado, tienes que conocer la empresa, pero escucharlo y ser empático, porque en esa empatía, al escucharlo, tú vas a entender qué cosa es lo que necesita. Y hay algo que María Eugenia ha dicho, ser auténtico, ¿no? Porque por algo les llamó la atención tu currículo, les llamó la atención lo que le dijo el contacto con el cual llegaste. Porque hay algo que yo creo firmemente en algo. A los directorios, uno no busca directorios. O sea, el directorio no es como, no es como un puesto de gerente, ¿no? Uno busca los puestos de gerente, vas con los headhunters. No, una vez que das el salto a ser director, ya no es que tú vas a buscar directorios. Los directorios te van a buscar a ti. Entonces tienes que estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Entonces ellos saben de ti. Por lo tanto, tienes que ser la persona que ellos encontraron. Entonces, ser auténtico es vital. Gracias, Carmen. Y María Alejandra, adelante. Sí, agregaría una cosa adicional y es que en este momento hay una tendencia clara hacia perfiles digitales. Y no se trata de que si no somos creadores de código, que si no manejamos software de alto nivel, no podemos aplicar. Se trata de mostrar cómo cada uno de nosotros tiene esa apertura para la innovación, esa apertura para estar actualizado en las tendencias de temas digitales. Y eso suma muchísimo en este momento en los perfiles de todo, de hombres, de mujeres, porque las empresas lo están necesitando que si sabemos de sostenibilidad, entendamos cómo la tecnología, cómo la inteligencia artificial puede aprovechar esos beneficios, que entendamos de ciberataques, de todos estos elementos de innovación y de tecnología que están sobre la mesa de las empresas, que están convirtiéndose en riesgos y en oportunidades y que desde el frente en el que vayamos a aportar en el board tengamos esa mentalidad innovadora y esa mentalidad de tecnología y lo mostremos en las entrevistas, va a ser un valor y un plus en nuestros perfiles para esas posiciones. Gracias, María Alejandra. Y voy a pasar porque están saliendo algunas preguntas también en el chat, pero me gustaría terminar de algunas preguntas. Creo que se van a contestar con estas últimas que tengo para ustedes, María Alejandra, María Eugenia, Carmen. Y sigo contigo, María Alejandra, y viendo un poco las métricas, digo, los números, ya los vimos, creo que lo dijo bien Carmen hace poco, pues parece que la cosa va en la dirección correcta, pero va un paso de tortuga que pues, si fue de 9% a 15%, significa que en 5 años va a ser que un 18-19%. Yo te quería preguntar si desde tu perspectiva o desde tu rol como CEO para directores, ¿existe algo que ustedes hayan identificado que es lo que se debe hacer para continuar en esta dirección? O quizás algo que quieres recomendar para que se replique dentro de la audiencia que nos escucha, ¿no? En continuar en ese camino hacia, vamos, continuar sostenidamente hacia la diversidad en los puntos directivos. Y en este momento tenemos una gran ventaja y es que muchos de los temas grandes se están construyendo. Mucho del conocimiento está en proceso de construcción y esto se convierte en una oportunidad, pero también en una responsabilidad y en un reto para los que quieren ser partes de boards. ¿Qué significa eso? Que las personas tenemos que estar en un proceso de actualización permanente. Ya no podemos limitarnos a lo que aprendimos en el pasado ni a lo que sabemos actualmente, sino estar permanentemente en ese proceso. Nosotros en iDirectores lo resumimos como ALMA y las dos letras, la L y la A, se refieren precisamente a eso, a ese proceso de aprendizaje en el largo plazo, donde un curso no es suficiente, donde una capacitación te suma, pero no es lo que tú necesitas, sino que necesitas un proceso de largo plazo donde estés siempre actualizándote, aprendiendo y adquiriendo más cosas para generar valor en el momento en que tengas una posición en board. Y la última A se refiere a ese autoaprendizaje y a ese compromiso que solamente puede hacer cada uno de nosotros. Vuelvo al ejemplo de los cursos. Podemos hacer cursos, pueden estar disponibles todos los documentos, ahorita la información está por todo lado, pero solo en la medida en la que cada uno
se fija ese compromiso, ese reto y se da cuenta que realmente es la manera en la que puede aportar valor, estando actualizado y estando al tanto de las tendencias y de lo que está sucediendo como riesgo y como oportunidad para las empresas, es como pueden estar a la vanguardia, creciendo personalmente, creciendo profesionalmente y aportando valor en el momento de hacer parte de un board. Gracias, María Alejandra. Y por último, también para María Eugenia y Carmen, les voy a hacer una pregunta a ustedes dos, que va muy de la mano de la experiencia que ustedes tienen. Y espero que también con esta pregunta podamos tratar de hilarla para contestar una pregunta de nuestra audiencia. Dentro de la audiencia nos preguntan qué herramientas recomiendan para ser más efectivas en nuestro rol como miembros de junta, ¿no? Y la pregunta de cierre que a mí me gustaría hacerles es, ¿qué consejo poco convencional le darían a una joven profesional que aspira a alcanzar puestos directivos, ya sea en el sector tecnológico o en algún otro sector con un perfil digital? ¿Qué consejo darían o qué herramientas también podrían mencionar? Empiezo contigo, Carmen. Bueno, pues yo creo que un poco ya hemos hablado, María Eugenia, María Alejandra y yo, de las herramientas para board, ¿no? O sea, la preparación es vital. Eh, yo me pongo como meta, por ejemplo, yo personalmente, ¿no? Estudiar 3 cosas al año, actualizarme 3 cosas al año de, de, de temas para directorios y 2 temas que no son del directorio, lo que hablaba María Eugenia de los diarios, estar informado. Este año ya estoy matriculada en 2 cursos, uno sobre ciberseguridad y otro sobre IA, eh, y el tercero va a ser de empresas familiares probablemente a fin de año, porque casi todos mis directorios son de empresas familiares, y para temas de cultura general, porque ¿qué pasa? Uno llega 15 minutos antes a un directorio y tienes que conversar con las personas, ¿no? Yo sigo un curso de historia todos los años. Una vez al mes tengo un curso de historia durante todo el año, de historia de todo tipo, la edad moderna, desde los 400 hasta la edad actual. Eso me da una visión siempre, además aplicada a la administración, por lo tanto es muy rico. Y además sigo cursos de literatura. Procuro leer 2 libros al mes. No me dan tiempo para más, me gusta. Uno de ellos de negocio y uno de literatura. Esos son mis consejos. ¿Qué Gracias, Carmen. consejo, qué consejo no convencional a una chica? No necesitas saber todo para, para proponerte en algo. Los hombres, está demostrado, o sea, cuando dicen, oye, ¿quién puede hacer tal cosa? No saben ni el 50% y levantan la mano. Las mujeres tenemos que estar 100% seguras para proponernos para un puesto, para un proyecto, etc., etc. Y las mujeres somos tan, pero tan perfeccionistas que tenemos que tener el 100% de las... No lo hagan. Aprenderemos en el camino. Levanten la mano. Cuando alguien dice, ¿quién puede hacer tal cosa? Levanten la mano. Ese es mi consejo. Buenísimo, Carmen. Muchas gracias. Y María Eugenia, adelante, que como última. Gracias. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con la capacitación. Eh, Adicionalmente porque la tecnología nos tiene corriendo a pasos agigantados. Entonces, lo que hoy aprendí, mañana está viejo. Y así sucesivamente en todos los temas, en la gerencia, en la tecnología, los temas de ciberseguridad, etcétera, de inteligencia artificial. Eso nos tienen de verdad corriendo y para poder estar uno al día y poder aportar en un directorio o en un puesto de liderazgo en una empresa necesita estar actualizado. Entonces, el tema de estudiar, lo digo y lo repito siempre, yo empecé a estudiar en el colegio cuando estaba chiquita y no he terminado. Todos los años de mi vida estoy en la universidad.
todos, absolutamente todos, no me ha faltado ni uno solo. Y de verdad, cada día me doy cuenta de que es importantísimo y que cada día aprendo algo nuevo, porque de verdad el tema de la tecnología nos tiene acelerados y adicionalmente de verdad que cada vez va evolucionando. Además llega gente de distintas, las universidades de distintas culturas, de distintas posiciones, de distintos conocimientos y el compartir con los compañeros me parece fundamental. A mí, yo me capacito también por internet, pero sinceramente procuro siempre ir a la universidad, ir y compartir con la gente, compartir con pares, compartir con gente que está en otras posiciones, etcétera, porque eso le da a uno un conocimiento inmenso, pero además hace un networking que es importantísimo. Y adicionalmente, el tema del networking que yo menciono ahorita es fundamental. Si uno quiere estar en una posición de liderazgo o en un directorio, tiene que tener ese networking. Y es importante, pero además porque es interesante, porque de cada persona tú sacas algo distinto. Entonces, pues ese tema es fundamental. Entonces, pues yo creo que mientras uno esté informado, mientras esté estudiando, mientras vaya aprendiendo todas las cosas nuevas que vienen saliendo diariamente, está actualizado y es capaz de estar en cualquier círculo. Entonces, pues aprovechar eso es muy importante. Perfecto, María Eugenia. Muchas gracias. Ya estamos, digo, gracias a toda la audiencia que han decidido quedarse, aunque ya estamos 6 minutos pasados de la hora de finalización. Les agradecemos a todos el tiempo que han estado aquí. A mí, lo último que me gustaría terminar es simplemente agradecerles, María Alejandra, María Eugenia, Carmen, por el tiempo que nos dedicaron por estas maravillosas preguntas. Hay un par de preguntas adicionales que no pudimos terminar de contestar, que siguen aquí en el chat, pero gracias a las personas tenemos sus nombres y les haremos llegar estas respuestas a las preguntas posterior al chat. Puede ser que las hagamos llegar todas en conjunta con la grabación. Vamos a compartir la grabación de este webinar, evidentemente, y de nueva cuenta, en serio, agradecerles por todos estos aprendizajes. Esto fue como un resumen de muchas cosas. Digo, trataremos de mandar un resumen de todo, pero en serio que gracias por toda la información muy, muy valiosa, ¿no? Y no solamente realmente es algo que creo que vale la pena, esos consejos o convencionales para una joven, no es algo que aplique solamente para una joven, aplica para cualquier persona en su carrera profesional realmente. Y en serio les agradecemos mucho que nos compartieran una hora de su tiempo para que nos pudieran compartir su amplia experiencia. De nueva cuenta, María Alejandra, María Eugenia, Carmen, les agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a todos ustedes, Gracias a a los ustedes. oyentes y a todos los organizadores. Hombre, gracias a Gracias a ustedes.